Mientras el ministro Carrasquilla presenta formalmente su reforma tributaria tan anhelada, auspiciada por el gobierno actual, los diferentes partidos políticos como representantes salen en entrevistas en los medios de comunicación y en las redes sociales a expresar el no rotundo a dicha reforma. Así quedó evidenciado en este video que a continuación Dana TV Noticias conoció de primera mano, donde un representante de nombre César Ortiz Zorro efusivamente y enérgicamente expresa que ellos, los políticos que han propuesto esta reforma, no les afecta para nada el bolsillo, puesto que a ellos no les corresponde o de alguna manera no les toca mejor pagar ningún impuesto ni ninguna clase de método que les afecte o toque su bolsillo. Así quedó evidenciado en el siguiente video que les presentaré a continuación. Del mundo. El presidente Biden acaba de decir que tienen que subirle a la renta a los grandes capitales y a las sociedades. Entonces, la otra propuesta que nosotros planteamos, hay en paraísos fiscales 300 billones de pesos certificados por la DIAN. Si nosotros le aplicamos un impuesto de renta a esos grandes capitales, por lo menos del 10%, tendríamos 30 billones de pesos, un poco más de la reforma tributaria. También estamos proponiendo al gobierno que no le meta la mano al bolsillo a la clase media y a los pobres, sino que repatrie parte de las reservas internacionales. Yo propongo que repatriemos el 11% de las reservas internacionales, que equivale casi a 24 billones de pesos. Entonces sí hay fórmulas, pero la fórmula no es como la está planteando con este gobierno, que es subirle impuestos a los productos de la canasta familiar, meterle la mano a la clase media, subiéndole un IVA del 19% a los servicios públicos. Por Dios, ¿cuántos comerciantes están quebrados? Y ahora hay que incrementarle 19% en servicios públicos. Los servicios funerarios, o sea, vieron un negocio en esto. Más de 70.000 colombianos han fallecido por el COVID-19. Entonces está prohibido morirnos en esta pandemia también, porque nos van a incrementar el 19%, el ACPM, la gasolina. Si le suben el IVA a la gasolina, pues simplemente el taxista, el bucetero, la señora que coge el taxi todos los días o la buseta, todo el mundo también se va a ver perjudicada. Entonces la persona que hace mercado con 300.000, con 200.000, con 500.000, pues tiene que reducir el mercado para su casa. Entonces lo que le estamos diciendo al gobierno nacional es: no exprima el bolsillo de los más pobres, no exprima el bolsillo de la clase media, y a estos grandes ricos del país que se vieron beneficiados en esta pandemia y que se ven beneficiados en todas las reformas tributarias con los regalos tributarios, que sean ellos los que se solidaricen con el país, que se solidaricen con los más pobres, pero no como nos están engañando en este momento, que esta es una reforma para los pobres. No, es una reforma en contra de los pobres. Representante, podemos decir con todo esto que esto es un preparativo para lo que será el gran paro nacional del 28 de abril. Pues creo que los colombianos, si no hacemos nada, si nos quedamos quietos, vamos a tener un país de miseria y de pobreza. Nos burlamos de Venezuela, estamos a punto de pasar a Venezuela. Está Colombia entre uno de los países más pobres, más desiguales y más corruptos. Si esta reforma tributaria pasa, miles, millones de colombianos que estaban en clase media, que cerraron sus negocios, que quebraron, que les tocó cerrar sus empresas, simplemente van a pasar de clase media a pobreza o pobreza extrema, como lo dicen las cifras. Entonces lo que nosotros queremos decirle a todos los colombianos es que alcemos nuestra voz, que no permitamos este atropello. Mire, este es el único presidente en la historia, el único. No hubo presidente arbitrario ni dictador, ni por más malo que fuera un presidente en Colombia, se atrevió a meterse con el bolsillo de a poner a impuesto de renta a la clase media y a la clase trabajadora. Este es el único presidente que, con tal de mantenerle los privilegios, es que Colombia tiene que entender eso. Resulta que si dejan de pagar los ricos, los mega ricos, el sector financiero, el sector petrolero, deja de pagar los impuestos que tiene que pagar como paga cualquier colombiano, simplemente deja un enorme hueco fiscal. El hueco fiscal, hoy Colombia está llegando a los 100.000 millones de pesos, el 10% del PIB. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como dejan un hueco fiscal, lo que tienen es que hacer reformas tributarias para poder tapar ese hueco fiscal y además para pagar la deuda externa, porque Colombia saca créditos con la banca internacional para pagar los intereses de la deuda externa. Entonces, no es así. La corrupción se come 50 billones al año. La corrupción,
50 billones al año, dice la Contraloría. Bájenle a la corrupción, bájenle a la burocracia, bájenle a las excepciones y beneficios tributarios de los más ricos de este país. Repatrien parte de las reservas internacionales, métanle mano a los paraísos fiscales. Si ustedes recuerdan, el señor ministro Carrasquilla está investigado por paraísos fiscales, tiene empresas en paraísos fiscales, no se meten con esos grandes capitales. Representante, ¿y cómo le fue con ese debate o control que usted le hizo al ministro de Hacienda? Pues bien, precisamente lo que hicimos fue evidenciar esta situación. La reforma tributaria es promovida por la banca internacional, porque lamentablemente pues las finanzas del país sí están quebradas. Esta gente raspó la olla, se llevó la pega, está raspando el teflón, porque aprovecharon la pandemia para gastarse la plata. ¿En dónde está la plata que le quitaron a las regiones como Casanare, que las tenían en el FAED? ¿En dónde está esa plata? Que para enfrentar la pandemia. ¿Y por qué Colombia hoy está entre los 5 primeros países donde más mueren seres humanos por la pandemia? ¿Por qué no nos entregan esa información? Entonces despilfarraron la plata. Este presidente prefiere jugar a la guerra internacional. Y mire, ojalá no se inventen una guerra con Venezuela para tapar todo esto. Pero compraron 24 aviones de guerra, 14 billones de pesos que divinamente servían para impulsar el sector productivo, que divinamente servían para enviárselos a las pequeñas y medianas empresas, para enviárselos a los comerciantes, para salvar el empleo. Entonces lo que nosotros estamos planteando al presidente Duque y al Congreso de la República es que archive y que retire esta reforma arbitraria y nos sentemos a organizar una reforma que realmente le sirva a los colombianos, y es que le cobren más impuestos a los más ricos y no le metan la carga a las clases medias, a los más pobres del país. ¿Qué opina de que se esté estructurando una reforma tributaria cuando el ministro no conoce siquiera la realidad de nuestro país frente a los precios de los productos y a lo que paga una familia colombiana? Pues eso, Luisa, eso es reflejo de la realidad de este país. Un ministro que no conoce cuánto vale la canasta familiar, pero más sin embargo la va a gravar. Entonces, ¿dónde están esos grandes estudios de economistas, del grupo de expertos que tiene el gobierno para hacer una reforma tributaria? Ni conocimiento tienen cuánto vale un huevo, cuánto vale la papa, cuánto vale el arroz, cuánto vale el aceite, cuánto vale el atún. No saben, pero sí saben es que tienen que apretarle más y exprimir más a los pobres y a la clase media. Eso es supremamente grave. Que un presidente salga y diga que no sabe qué decía su reforma tributaria. Ahora nos quieren grabar los servicios funerarios metiendo el 19% de IVA. Y ahora el presidente, pues tantean qué piensa la ciudadanía, cómo reacciona la ciudadanía y salen ellos mismos como salvadores. Entonces, esta es una reforma que no la podemos permitir y Casanare no puede hacer ajeno. Mire, yo le envío un mensaje a los que yo entiendo que tienen una posición política y defienden el gobierno. Pero es que esta es una reforma para joder a la clase media, a la clase, digamos, a un grupo de gente que más o menos está bien, pero aquí no hay súper ricos, aquí no hay sarmientos angulos. Es a ellos a los que les estamos pidiendo, a esos señores que dejan de pagar impuestos, que evaden y que eluden los impuestos, pero que además no los dejan acá en Colombia, sino que los mandan a paraísos fiscales. Entonces, cuando mandan eso a paraísos fiscales es una forma de evadir los impuestos. Es hacia ellos que nosotros estamos planteando, a esos súper ricos, no los ganaderos de acá. Nosotros no estamos pidiendo, a esos ganaderos, es a los que van a fregar, a esos agricultores, a esos arroceros, a esos comerciantes, a esos pequeños empresarios, son los que va a joder este gobierno. No, lo que siguen ellos es dándole privilegios a estos grandes súper ricos y eso no lo podemos permitir. Representante, ya que estamos tocando el tema de la canasta familiar, ¿será que el comer huevos se va a volver un privilegio más adelante? Pues por lo menos muchos colombianos que están en pobreza van a pasar a pobreza extrema. Millones de colombianos, millones, casi un 30% de la población está comiendo solo 2 veces al día. Y casi un 20% de la población está comiendo una sola vez al día. Entonces esos colombianos, esos millones de colombianos que solo comen 2 veces al día, van a pasar a tener una comida diaria. Y esos millones de colombianos que solo comen una vez al día, van a pasar a aguantar hambre. Entonces la pobreza en este país, la desigualdad, la incertidumbre, la miseria se va a aumentar. Y eso va a terminar en una bomba social. Y el gobierno no puede estar señalando a los líderes que somos o que vamos a ser culpables de una
de esa bomba social que posiblemente se pueda desatar, es el mismo gobierno que se la monta y que cada vez exprime más a esta clase media que está asfixiada de impuestos, que está asfixiada de cargas tributarias. ¿Cómo hacer que el gobierno nacional escuche a un congresista de oposición? ¿Cuál es el paso a seguir para que esas propuestas que tiene usted y que ha estudiado lleguen a ser escuchadas por el presidente y sus ministros? Bueno, yo ya tuve la oportunidad en un debate de citar al ministro, de contarle, de plantearle, de proponerle. También lo hacemos a través de proposiciones, lo hacemos a través de los debates, de la discusión de la reforma. Lo hemos hecho en este periodo de congresista, donde hemos planteado en cada reforma. Este señor ministro lleva encima más de 7 reformas tributarias desde que acompaña al expresidente Uribe y al presidente Duque. Pero es uno de los ministros más cuestionados, los bonos Carrasquilla, por ejemplo. Es uno de los tipos más cuestionados, es un tipo que tiene sus empresas en Panamá, en paraísos fiscales. Por eso es que no tocan los paraísos fiscales. 300 billones de pesos, 300 billones de pesos y no los tocan, no los quieren tocar. ¿Por qué si tienen que tocar al que come huevo, al que come arroz? ¿Acaso este ministro no entiende que la proteína de los pobres es el huevo? ¿Por qué tiene que tocar el huevo? ¿Por qué tiene que tocar el pollo? ¿Por qué? Lo que sí se va a convertir en un privilegio es en comer carne. Se va a convertir en privilegio comer atún en este país. Bueno, eran las palabras. Así lo ha expresado el representante César Ortiz Zorro, quien está en